Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar en la mañana de hoy con este segundo vídeo de asignatura donde vamos a empezar el tema 2 que se titula La teoría de la evidencia en auditoría. Ese es uno de los conceptos más importantes que vamos a ver en el curso. Los objetivos que vamos a tomar para desarrollar este tema lo tienen ustedes en la transparencia, definir la evidencia de auditoría, describir la importancia de los objetivos de la auditoría como afirmaciones aprobadas mediante la evidencia obtenida, señalar las características de la evidencia, calidad y cantidad, determinar la naturaleza de la evidencia, elementos y medios para alcanzarla, y diferenciar los aspectos fundamentales de la auditoría. Para ello, el tema está dividido en 3 apartados. El primero, vamos a describir lo que es la naturaleza de la evidencia. En el segundo vamos a analizar y describir los tipos de evidencia. Y en el último vamos a ver cómo se obtiene esa evidencia. Comenzamos. ¿Qué entendemos por evidencia de auditoría? Pues miren ustedes, hay, como siempre que pasa en esto, cada autor tiene su fórmula y, por ejemplo, Gray dice que describe el espacio completo de cosas tales como documentos, informaciones, suposiciones, conclusiones y cálculos sobre los que el auditor ejercita su decisión experta para la evaluación de si las cuentas anuales muestran la imagen fiel, o el conjunto de factores presentados al conocimiento de una persona con el propósito de permitirle decidir sobre una cuestión discutida, que es la definición de Mauss. La norma española lo define como la convicción razonable de que todos aquellos datos contables expresados en las cuentas anuales han sido y están debidamente soportados en el tiempo y contenidos por los hechos económicos y circunstancias que realmente han ocurrido. Miren ustedes, si esto lo traspasamos al ejercicio que han hecho del tema 1, la evidencia es todas aquellas pruebas y circunstancias que ustedes han hecho para averiguar si el currículum de sus compañeros es o no correcto. Como naturaleza de la evidencia podemos dar varios ejemplos. Algunos de ustedes los conocen bastante claramente, que son los datos contables básicos, como el diario, el mayor, los libros auxiliares, el manual de prácticas contables y de control interno que suelen tener las empresas para tener unas normas internas sobre cómo llevar la contabilidad y el control interno, o los papeles de trabajo interno como son hojas de cálculo, conciliaciones, etc. Y también hay una información soporte, los documentos de los que en contabilidad financiera hablábamos que tenían que estar como soporte de cualquier registro contable, contratos, cheques, facturas, las confirmaciones por escrito, las investigaciones recabadas en observaciones, inspecciones, exámenes físicos y otras formas obtenidas o desarrolladas por el auditor. Si ustedes ven en esta cuestión de información soporte y lo trasladan a su ejercicio del tema 1, ustedes intuitivamente han ido buscando eso, algunos documentos, algunas confirmaciones por escrito, han investigado en redes sociales, han visto físicamente si es el documento o no, etc. Si lo hablamos de los registros contables, pues miren ustedes, todo lo que es asientos contables, libros auxiliares, libro diario, etcétera, tiene que estar soportado por esos documentos que hemos estado hablando. Y también para soportar estos registros tendrían que comprobar lo que son hojas de trabajo, hojas de cálculo, etc. Aquí podemos realizar una pequeña práctica sobre 3 cuestiones: un experimento científico de la creación de un nuevo medicamento, un caso legal y auditoría. Vamos a usar la evidencia para ver los efectos de emplear una nueva medicina, decidir si una persona es contable o no, o determinar si los estados financieros presentan razonabilidad. Vamos a ver cuáles son las naturalezas de las evidencias utilizadas, la certeza de las conclusiones a partir de la evidencia, los tipos de conclusiones y las consecuencias, que es de una conclusión incorrecta. La sociedad utiliza un medicamento dañino,
se culpa a un inocente o se exculpa a un culpable y los usuarios toman decisiones incorrectas. Si ustedes ven, normalmente en clase hubiéramos hecho un debate, aquí lo vamos a hacer directamente. En el experimento científico, bueno, pues se buscan los resultados que dan los experimentos, se ve si hay una certeza o no de estos resultados para ver si es cierto o no, es decir, si funciona o no funciona, y se recomienda o no. En decidir si una persona es culpable o inocente, pues se buscan testigos, el testimonio de los testigos o pruebas, se ve si la culpabilidad es sin duda razonable después de todas las pruebas, se decide si es inocente o culpable y la decisión la toma el juez. En la auditoría es diferente, vamos a utilizar diferentes tipos de evidencia que la veremos en este tiempo, veremos que hay un grado de seguridad o no en la misma, se vamos a omitir una opinión al respecto de ello y avalada por esa opinión los usuarios tomarán decisiones ya correctas o incorrectas. De tal manera que les vuelvo a recordar que las cuentas anuales dan una serie de afirmaciones, que es el objetivo de la auditoría, es decir, dicen si el valor de mi inmovilizado es 10 millones o el de mis mercaderías es 4, mis clientes 6. Todas esas son afirmaciones que nosotros vamos a tener que ir comprobando. Las normas técnicas señalan una definición bastante buena sobre una noción bastante buena sobre evidencia, diciendo que debe obtenerse evidencia suficiente y adecuada mediante la realización y evaluación de pruebas de auditoría que se consideren necesarias para obtener un juicio razonable sobre los datos contenidos en las cuentas anuales y dar una opinión sobre los mismos. Aquí hay dos conceptos importantes, ¿vale? La evidencia tiene que ser suficiente y adecuada. Si ustedes analizan esos dos conceptos, lo que están hablándoles es de cantidad y calidad. Suficiente, cantidad, adecuada, calidad. Y en esos dos conceptos, cantidad y calidad, suficiente y adecuada, vamos a profundizar un poco. Perdón. El objetivo del auditor es diseñar unos procedimientos de auditoría que le permitan obtener la evidencia suficiente y adecuada para llegar a unas conclusiones razonables y dar su opinión. De tal manera que una opinión o una evidencia es suficiente cuando llego a adquirir una certeza moral de que tengo la información bastante para tener una opinión. ¿Vale? Y aquí surgen una serie de dilemas. Por ejemplo, ¿hasta cuándo tengo que obtener la evidencia? ¿Toda la evidencia? ¿Eso va a suponer un coste muy grande para el beneficio que nos van a dar? Por ejemplo, ¿tengo que revisar todas las facturas de compras que hace el Corte Inglés? Son millones al año. Es imposible que las pueda revisar todas. Tendré que buscar un método para tener evidencia suficiente, pero no revisar todas. Por otro lado, si el nivel de importancia relativa es bajo, se requiere más evidencia que cuando es alto. Es decir, si yo a todo le doy mucha importancia, ¿vale? Necesito mucha auditoría, mucha evidencia, mucho trabajo. Mientras que si mi nivel es alto, pues evidentemente me ocurre todo lo contrario. En cuanto al riesgo, me pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Cuando el riesgo es bajo, pues necesito mayor nivel de evidencia que cuando el riesgo es alto. Perdonen, pero ha habido interrupción y se me ha ido un poco el hilo de la conversación. Es lo que pasa en clase cuando la gente se mueve, pero ahora pasa en casa. ¿Vale? Hablando de la evidencia, es una medida cuantitativa, es decir, la cantidad de evidencia que tenemos que obtener. Depende del riesgo que yo quiera asumir y de la calidad de la evidencia, evidentemente. El
riesgo que yo quiera asumir lo voy a tomar desde un principio. Es decir, me voy a arriesgar mucho teniendo muy poca evidencia o me voy a arriesgar menos teniendo mucha evidencia. Y si la evidencia es muy buena, tiene muy buena calidad, pues me podría arriesgar más. Pero si no me fío de la evidencia, pues me arriesgaré menos. En cuanto a la adecuación, es una medida cualitativa, ¿vale? Es decir, si la evidencia es buena o mala, es decir, si es relevante y fiable para respaldar nuestras conclusiones. Y en este sentido, ¿vale? La NIAS 500 hace una serie de referencias como una conexión, señalando que tiene que haber una conexión lógica con la finalidad del procedimiento, ¿vale? De tal manera que las pruebas que debamos hacer van a ir en dos sentidos. En primer lugar, de los documentos originales, es decir, el auditor registra o relaciona los registros contables con los documentos que sirven para justificarlo. La dirección de estas pruebas van desde los estados contables a los documentos y se emplea para ver si las cuentas están sobrevaloradas. Es decir, si la afirmación que he dicho es que mis inmovilizados de 5 millones, si eso está inflado, ¿vale? La comprobación normalmente de esta parte es una comprobación de documentos, ¿vale? Por otro lado está la de rastreo, que es justamente lo contrario. Es desde los documentos hasta los estados contables. Y esta normalmente es útil para sus estimaciones. Yo tengo un documento, una factura, un registro notarial o lo que sea, y lo que hago es ver si eso está registrado o no está registrado. Evidentemente, si no está registrado, hay una subestimación, una menor valoración. En el caso hablando de la fiabilidad, la evidencia de auditoría está afectada por su origen y su naturaleza y por las circunstancias en las que se obtiene, ¿vale? Por ejemplo, es mucho más fácil tener evidencia de un inmovilizado material que de un derecho de cobro, ¿vale? Y también sobre los controles que hay sobre su preparación y conservación. Si yo tengo un edificio, pues evidentemente está ahí, ¿vale? Si tengo una mercadería, pues ha tenido que haber un procedimiento de control que es pedido, entrada en almacén, registro, etcétera, etcétera. Entonces, es importante para este tipo de cosas dos normas, dos NIAs, que empezamos a hablar ya de estas normas internacionales a partir de este tema. La NIA 520, que da orientaciones adicionales sobre la fiabilidad de los datos para diseñar procedimientos analíticos, es decir, esos procedimientos que ustedes están estudiando en la asignatura Análisis Financiero, y la NIA 240, donde trata de las circunstancias en las que el auditor tiene motivo para pensar si un documento es auténtico o no. Estamos hablando probablemente de fraude. En cuanto a la NIA 500, hay algunas recomendaciones, relaciones útiles en cuanto a la fiabilidad de la evidencia. En primer lugar, una evidencia es mejor, aumenta, si se obtiene de fuentes externas e independientes de la entidad que desde dentro de la entidad. ¿Vale? La fiabilidad de la evidencia de auditoría se genera internamente aumenta cuando los controles relacionados con la entidad son buenos, ¿vale? Son eficaces. La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es mucho mejor que la que va por métodos indirectos. La evidencia en forma de documento, ya sea en papel, soporte electrónico o lo que sea, es mejor que la que se dice verbalmente en conversaciones, indagaciones, discusiones. Y la evidencia obtenida por documentos originales es más fiable que la que son por fotocopias, facímiles, etc. Aunque ahora el Photoshop hace milagros, pero bueno, todo eso también tendrá que tenerlo en cuenta el auditor. La calidad de la evidencia, por tanto, tiene que ver
con tres conceptos, que es la evidencia natural, la evidencia creada y la argumentación razonable. La evidencia natural es la que se da directamente del documento, del soporte. La evidencia creada es la que yo tengo que hacer algunas transformaciones para obtenerla, como sean cálculos, estimaciones, etcétera. Y la argumentación racional es la que yo deduzco por pura lógica. Formas de obtener evidencia. De esta iremos un poquito más tarde a desarrollarla, pero ahí la tienen ustedes. Las fuentes básicas son la inspección, observación, confirmación, recálculo, reejecución, procedimientos analíticos, indagación. Y las fuentes adicionales son auditorías anteriores, los procedimientos de control de calidad de la firma de auditoría y las fuentes internas o externas de la entidad. Registro contable, trabajo de un experto en algunos casos, ¿vale? Que se constituyen fuente de evidencia. Ya les digo que estas cuestiones las desarrollamos en la pregunta 2. Ahí les dejo una serie de casos para que ustedes lo piensen, aunque la solución ya la anticipo que lo tienen ustedes detrás, ¿vale? Pero como ya les comenté, los casos los vamos a ir pasando rápidamente para no sea muy grande el vídeo, ¿vale? Y con eso vamos a terminar el vídeo de hoy. Ya nos quedaría para la clase siguiente las dos últimas preguntas del tema, que es aproximadamente la mitad del tema en transparencia, y con ello terminaríamos el tema 2. Les recuerdo que tendremos una clase en streaming para dudas y preguntas el viernes a las 10:30. Muchas gracias.